Bueno, entonces, ahora sí. Bien, entonces continuamos con el otro de los componentes del ciclo hidrológico, que en este caso es escorrentía. Como les decía, escorrentía es aquello, en este caso, bueno, nos referimos al flujo superficial posterior a una precipitación, una vez que ya alcanzó el suelo. Entonces, el movimiento, bueno, puede ocurrir ya sea debajo de la superficie del suelo y en diferentes velocidades. Bueno, una vez digamos que el agua llega a un río, se mueve hacia los océanos en forma canalizada en un proceso conocido como flujo de corriente o flujo de río. Bueno, acá vamos a ver más adelante cómo se expresan los volúmenes de correntía, que acá tienen, para ir empezando a ver, dos gráficos. Que, por ejemplo, el gráfico que está en la izquierda, abajo a la izquierda, tienen en el eje horizontal, tiene los días, y lo que es el eje vertical, lo que se refiere al flujo. Que a medida que vamos avanzando en las diapositivas, vamos a ver cómo se pueden medir esos flujos. El flujo se mide entonces en metros cúbicos por segundo, está expresado, y tienen esa particular gráfico que ven, cómo va variando, digamos, esos metros cúbicos por segundo a medida que pasan los días, por ejemplo, expresado en 100 días. Sería en un río determinado. Y en el otro gráfico que tienen al centro, tienen, digamos, expresado también, bueno, también tienen, digamos, el flujo posteriormente a una tormenta, como dice el gráfico en inglés, que, como vamos a ver más adelante, en las diapos siguientes, una vez que cae la tormenta, pasa un tiempo determinado y recién es que se ve expresado ese aumento, digamos, de caudal. Ese pico que se observa en el gráfico. Entonces, ese pico máximo es conocido como flujo de tormenta y los periodos estacionarios entre que ocurren esos picos se llaman flujo base, digamos. También eso bueno, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, entonces, con respecto al mecanismo de escorrentía, les había comentado que estaba la escorrentía superficial y también se puede dar en el caso de que, bueno, esa escorrentía está inmediatamente por debajo de la superficie del suelo, hay una escorrentía subsuperficial, como tienen expresado en el gráfico. Entonces, como vamos a ver también en el siguiente componente del ciclo hidrológico, que ya sería aguas subterráneas, el agua de almacenamiento, que es uno de los componentes también importantes del ciclo hidrológico. Bueno, en este caso, entonces, cuando tienen dos áreas, una que está insaturada, que los poros del suelo no están cubiertos 100% por agua, sino que toda esa agua en un cierto momento sí está llenando los poros, pero sigue bajando cada vez más hasta que llega a una zona, como ven ahí, esa zona punteada del corte de lo que es, digamos, una ladera de una sierra, podría ser, una ladera de una montaña. Tienen, digamos, como posteriormente a la precipitación, expresado con P, esa lámina de agua va a terminar lo que es en el flujo de un río, ¿no es cierto?
Entonces, parte, digamos, de esa escorrentía superficial es, digamos, la que escurre como lámina de agua y tiene una subsuperficial que es la flecha que que tiene como una curvatura. Bueno, ese flujo también va a terminar posteriormente también en lo que es el río. Bueno, esto también puede ser arroyos. Acuérdense que esta precipitación también puede ser derretimiento de hielos, de nieve, pueden ser de distintos tipos, no solo agua. Y bueno, y después tienen también lo que sería el agua de almacenamiento, que en este caso también tiene unas velocidades, pero muy menores, inferiores a lo que es la escorrentía superficial y la subsuperficial, la línea de puntos. Que en este caso, bueno, pasa a formar agua subterránea. Acá con respecto a al agua en la superficie, es decir, los ríos, habíamos visto también en la clase anterior, habíamos estado hablando de las definiciones de cuenca hidrográfica, cuenca hidrológica o hidrogeológica y cómo estaba delimitada ambas cuencas, cómo estaba realizada esa delimitación, que acá lo tienen abajo a la derecha, con esa línea punteada que indica las crestas de mayor altura de lo que es la parte en este cordón montañoso, por ejemplo, que se observa. Y cómo van escurriendo a lo que es, digamos, todos los flujos de agua superficiales, todos esos afluentes, digamos, terminan en lo que es, digamos, el río principal, que todos estos tributarios, digamos, contribuyen a ese caudal de lo que es el río principal. Entonces, tienen distintos tipos de cuencas, aquellas que se denominan cuencas endorreicas y las exorreicas. En el caso de las endorreicas, son aquellas que no tienen salida a ninguno de los océanos, ni al mar. Puede ser que ese río desemboque, por ejemplo, en una laguna, en algún agua de almacenamiento artificial, como ser un dique. Entonces, bueno, en ese caso no tienen salida a los océanos. Y después tienen las cuencas exorreicas, que es por ejemplo, el ejemplo B, que desemboca, en este caso, acá tiene el esquema de lo que sería una cuenca exorreica, cómo desemboca en el mar, digamos, en este caso. Entonces tienen los distintos tributarios, esta cuenca después van a ver que se puede dividir a su vez en subcuencas, como vamos a ver en otros esquemas más adelante. Y por último están las arreicas, digamos. En ese caso no, no, no tienen salida a los océanos ni desembocan en ningún cuerpo de agua de almacenamiento. En ese caso, digamos, pueden ser algunos ríos temporarios, por ejemplo, como algún escurrimiento que se puede dar en la puna, se terminan evaporando en el terreno y pasan a formar por acumulación de sales, por ejemplo, lo que son salinas. En ese caso, bueno, serían cuencas arreicas, es decir, no desembocan ni en lagos, ni en el océano, simplemente se evaporan y desaparecen. Bueno, esto lo habíamos visto la clase pasada, que era cómo era el concepto de cuenca, cómo se diferenciaba la cuenca real o la hidrogeológica y la cuenca topográfica o la cuenca hidrográfica también llamada.
que una era por la divisoria de aguas superficiales, donde estaban las crestas de máximas alturas de ese cordón montañoso, y de la cuenca real, que era por la divisoria de aguas subterráneas, en este caso como tienen ahí en el esquema. Entonces, todas van a terminar, digamos, en ese río por escurrimiento, puede ser. Creo que alguien tiene prendido, o soy yo nomás. Puede ser que alguien tenga abierto el micrófono. Me parece que no, profesor, porque la pantallita que aparece en personas no tiene el micrófono cerrado. Ah, bien, bien. Entonces, siento, digamos, como que alguien tiene abierto el micrófono, pero sí, sí, sí. Bueno, sigo. Bien, entonces los dos tipos de cuenca, entonces, cómo están delimitados. Y bueno, acá abajo a la izquierda tienen digamos, lo que sería la corriente principal, el río principal, y los distintos tributarios que pueden tener. Por ejemplo, en esa cuenca, esquematizado con cómo se podría llegar a dar. Acá un poco de relación entre lo que sería agua superficial y subterránea. Entonces, en este caso, el fluente es el río que gana agua del medio subterráneo. Son los ríos de cordillera donde hay muy baja precipitación y de pronto, primero no se observaba nada y de pronto se ve un río, digamos. Entonces, sería el ejemplo A, digamos, que tienen acá. Entonces, ven que el agua, en este caso en las aguas subterráneas, van aportando lo que sería el caudal de ese río y logra, digamos, en ese caso que aumente el caudal. Después está lo que sería el cauce influente, que en este caso pierde agua hacia el medio subterráneo. Como ven, cómo va circulando el agua a través del río y llenando lo que es el nivel freático, que sería, digamos, la zona saturada, que es lo que corresponde al agua subterránea. Entonces, en este caso, el caudal del río le va aportando a lo que es el acuífero. Y también están aquellos independientes donde el río no tiene conexión con el agua del medio subterráneo. Por ejemplo, en zonas muy áridas, donde no hay agua subterránea o el terreno es muy impermeable, como aquel compuesto de arcilla y de limo. Es decir, que el agua no puede infiltrar fácilmente en ese terreno, entonces no hay conectividad con el acuífero. Acá algunos ejemplos de, por ejemplo, la cuenca del Plata, que es una de las más importantes que hay en América. Y bueno, en este caso, cómo está delimitada esa gran cuenca. En el de la izquierda, bueno, es un esquema un poco, algo, digamos, que se puede observar, bueno, como valga la redundancia, algo más esquemático. Y bueno, en la parte de la derecha ya tienen con los nombres correspondientes de los distintos ríos que van aportando, por ejemplo, al Paraná, los distintos brazos del Paraná, por ejemplo, Pilcomayo, Bermejo, en este caso el río Iguazú, el río Uruguay, todos aquellos que van aportando al caudal del río Paraná.
para desembocar posteriormente en el Río de la Plata, que bueno, en este caso es un estuario donde hay mezcla de lo que sería agua dulce proveniente de la escorrentía superficial de todos estos ríos con lo que sería el agua del océano. Y bueno, más que nada esto para que vean el tamaño que tiene la cuenca que ocupa Argentina, digamos, llega incluso Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Entonces, está ocupando, digamos, 5 países y bueno, es una, como les decía, una cuenca de las más importantes de América, bueno, en este caso. Bueno, ahora con respecto a cómo se pueden realizar las medidas del caudal de un río, tienen acá abajo a la izquierda esquemáticamente, habíamos visto que el caudal está expresado, como tienen acá en la diapositiva, en metros cúbicos por segundo. Entonces, acá abajo ahora sí tienen que primero tenemos que determinar el área. Lo que está delimitado por la letra A sería que tenemos que determinar esa área o sección que es del río. Y posteriormente hay que encontrar alguna forma de determinar la velocidad con la que va el agua para de esa forma poder hacer el cálculo de lo que es el caudal. Es decir, esos metros cúbicos por segundo que van circulando. Acá, bueno, en la parte derecha tienen una de las formas que es tomando la longitud, por ejemplo, del río y tomando la profundidad con un metro, con algo que esté graduado en distintos puntos, sacando un promedio, se puede hacer el cálculo de lo que es el área, esta área determinada. Acá en esta diapo siguiente tienen otra de las formas que se puede calcular. Una de las formas, porque todavía no vimos la otra, que es una de las formas para calcular, digamos, la velocidad a la que está yendo el agua, para posteriormente hacer el cálculo del caudal. Entonces, bueno, en este caso es un molinete que posee un contador de vueltas. Entonces, bueno, en este caso se coloca, digamos, este molinete en el agua y como tienen así esquematizado en la parte derecha, donde están las cruces, son, por ejemplo, un promedio de donde se toman las distintas velocidades, por ejemplo. Y también, bueno, se hicieron divisiones en distintas áreas, área 1, área 2, con esta línea punteada, también como para facilitar un poco el cálculo de lo que sería el perfil del río, digamos. Entonces, como la velocidad del agua no es la misma en la superficie del curso de agua con relación a su fondo, ni cerca de los márgenes con relación al centro, la medida de la velocidad se efectúa en varias secciones verticales y cada una de ellas a diferentes profundidades. Entonces, por eso se tiene que sacar un promedio de las velocidades, digamos. Bueno, después está una forma simple, pero por lo que se explicó en la diapositiva anterior, que no es lo mismo la velocidad en la superficie que, por ejemplo, cerca del fondo del río. Bueno, en este caso, una forma de estimar esa velocidad es con un flotador desde un punto A a un punto B determinado, como tienen en este esquema. Entonces se marca el punto A, el punto B, se tiene que tener la distancia y en cuánto tiempo recorre esa distancia, da la velocidad, digamos.
Entonces, unidad de distancia sobre tiempo da la velocidad. Entonces, y posteriormente se hace calculando, digamos, con algún centímetro o con algún palo graduado, con alguna varilla, se calcula, digamos, la profundidad y de este modo se obtiene, digamos, lo que es el caudal del río. Bueno, también hay flotadores semisumergidos, o sea, acá podría ser tranquilamente un corchito, pero bueno, en este caso se puede ayudar también para estimar un poco mejor lo que es esa velocidad. Después está el método volumétrico, que en este caso, bueno, sí es más preciso que el método visto anteriormente, pero en este caso está el inconveniente de que hay que canalizar ese caudal que se quiere medir. Entonces sirve, por ejemplo, para algún arroyito pequeño donde tenemos un volumen determinado. Acá el Q es de caudal, entonces tenemos un volumen determinado de que tiene que estar previamente el volumen de este tacho determinado y el tiempo. Entonces hay que medir el tiempo en que se llega a llenar ese volumen determinado y esa relación es lo que es el caudal. Entonces es otro de los métodos que se puede utilizar para determinar el caudal, pero bueno, como les digo, este caso sí es más preciso, pero hay que hacer algún tipo de canalización para poder determinarlo. Por lo tanto, sirve para pequeños cursos de agua. Bueno, después está el caudal sólido, que lo expuesto está aquí sobre medición de caudales, se refiere a la masa líquida que se traslada por el río. Junto a ella también se traslada material sólido por distintos tipos, de distintas maneras, como ser por saltación, por rodamiento, por suspensión. Entonces acá tienen el gráfico. Entonces, por rodamiento, por ejemplo, por saltación, suspensión, acá esta última. Entonces, bueno, en este caso, para establecer el caudal sólido, se extraen muestras de agua. Y bueno, hay que hacer posteriormente un filtrado para ver, primero pesar el filtro, después filtrar el agua y posteriormente pesarlo al filtro con todo el material sólido que quedó retenido. Entonces de esa forma se puede estimar los kilogramos por metro cúbico que hay de material sólido en ese curso de agua. Con respecto acá a los parámetros que derivan del caudal, entonces tenemos por ejemplo el caudal medio mensual, que es la media de los caudales medios diarios de un mes determinado. Después están las medias aritméticas de los caudales durante varios años. Por ejemplo, se denomina módulo o caudal medio anual, que es la base de la estimación de otros dos parámetros, que son como el derrame y el caudal específico. El derrame o caudal medio anual se obtiene multiplicando el caudal por un lapso de tiempo. Esto generalmente lo van a observar en los gráficos que se llaman hidrogramas, que ahora vamos a ver a continuación. Por ahí usan estas palabras, usan estos conceptos para explicar mejor el gráfico. Después, bueno, está el caudal específico,
en este caso que es el agua escurrida por una unidad de tiempo y en una superficie determinada, y una unidad, por ejemplo, del caudal específico es litros por segundo por kilómetro cuadrado. En este caso se trata de un parámetro de importancia geográfica y de gestión del agua por cuanto da una medida de la disponibilidad de agua superficial en un área determinada, digamos. O sea, si sabemos los litros por segundo que hay por kilómetro cuadrado, se puede hacer una estimación de la disponibilidad de agua que hay presente, digamos, en esa unidad de superficie, de terreno. Bueno, acá ahora con respecto al régimen de los cursos de agua, habíamos visto al inicio de escorrentía lo que era un hidrograma. Son estos gráficos donde está expresado entonces en el eje vertical está el caudal, generalmente en unidades de metros por segundo, y en el eje horizontal está expresado el tiempo, digamos, que pueden ser días, pueden ser los meses. Entonces, si tenemos los meses, sería como el módulo. Generalmente le hacen una línea continua para expresar, digamos, el caudal por metros por segundo en un año. Entonces, en ese caso se llama módulo. Y acá expresado, digamos, en color azul, tienen la lluvia, digamos, en milímetros. Entonces, tienen los periodos en donde estaba el caudal base. Posteriormente vinieron las precipitaciones, se observó la crecida o el caudal máximo, y posteriormente, cuando terminaron las precipitaciones, otra vez, digamos, volvió a lo que es su caudal base. Acá en la parte derecha tienen otro gráfico, en este caso, por ejemplo, expresado. Acá, si lo vemos a este grafiquito, está expresado también en horas. Por ejemplo, acá tienen una fecha determinada. Más o menos pasaron 6 horas. 6 horas y, o sea, va pasando de 6 horas en 6 horas acá en el gráfico que tienen a la izquierda. Y lo que tienen acá, bueno, si bien esto es para explicar lo que sería el gráfico este de la izquierda. Cuando cae, digamos, por ejemplo, un aguacero, quiere decir de que no es como inmediata la respuesta. O sea, puede ser esto un poco obvio, sino que el lugar, digamos, donde se está tomando puntualmente la medición de ese caudal, pasa determinado tiempo y recién se observa el caudal máximo de la crecida. Bueno, acá tienen, digamos, la curva de crecimiento, que sería la curva de descenso, y bueno, ese tiempo de respuesta, desde que cae el aguacero hasta donde se observa el caudal máximo, por ese punto determinado en el río, es, digamos, lo que está tratando de explicitar este gráfico de la derecha. Entonces, tenemos factores que determinan el régimen de un río, son varios. Pueden ser climáticos y físicos. En el caso de los climáticos se encuentran las precipitaciones y la temperatura. En el caso de las precipitaciones, habíamos visto que puede ser de distintos tipos, ya sea nieve, hielo o agua líquida. Y bueno, en el caso de la temperatura, ¿por qué estaría influyendo? Más que nada por la fusión que hace de que, en este caso, el agua presente en el hielo y la nieve
escurra y vaya a parar a lo que son los cauces de los ríos. Entonces, por eso, en este caso, influiría la temperatura. Y después hay, habíamos dicho entonces, factores climáticos y están los factores físicos, que son aquellos propios de la cuenca que influyen en el régimen de un río. Entonces, a diferencia de los climáticos, estos permanecen casi invariables a través del tiempo y además, bueno, no tan invariables, porque en este caso el hombre puede actuar sobre ellos, como vamos a ver en el esquema de abajo. En este caso hay caracteres edáficos que influyen en el caudal del río. Entonces, si tenemos por ejemplo, tenemos en la parte izquierda del esquema, si tenemos una buena cubierta vegetal que se encuentra cubriendo entre el 60 y 75% del suelo, por plantas y hojarasca, si hay una precipitación, entonces va a parar a lo que es, supongamos de que el terreno está como un poco inclinado, así como está en el esquema, y va a parar toda esa carpeta de agua a lo que es el río. Lo único que va a ir a parar son un 2% de la precipitación. Y la pérdida de suelo va a ser mínima. Acá ven, por ejemplo, que está el esquema todo clarito. Quiere decir que la precipitación no arrastró ningún tipo de sólidos. Entonces, hay una mínima pérdida de suelo. En este caso, porque estaba reconstituida la cubierta vegetal. Está acá, en otro caso, esto también puede ocurrir muchas veces cuando en las llanuras de inundación, que son en los márgenes de los ríos, por ejemplo, cuando crece mucho el río y bueno, y hay buena vegetación, no termina arrastrando tanto material sólido. Como por ejemplo también está el otro ejemplo, digamos, en el caso de si hay una cobertura vegetal regular, donde el 37% del suelo está cubierto por plantas y hojarasca, o sea, ya tenemos una cantidad menor de plantas y hojarasca. Bueno, en este caso, si es que hay una precipitación, por escorrentía superficial únicamente va a ir a parar al río un 14% del agua de la precipitación. Y va a haber una pérdida del suelo de más o menos unos 1.100 kilogramos por hectárea. Entonces acá ya ven de que va a parar al río material sólido que bueno, se va depositando, por ejemplo, en el fondo del río. Y por último está el caso en donde ya hay una cubierta vegetal pobre, es decir, el 10% del suelo está cubierto por plantas de hojarasca. Entonces acá, ¿qué va a ocurrir, digamos? Ahí va a parar un 73% de la precipitación, va a parar al río, porque no queda retenido, no va a quedar retenido en lo que es el suelo, ya sea porque el suelo está impermeable, porque las raíces, porque se haya sellado, por ejemplo, o porque las raíces de las plantas también no van a contribuir, ni la superficie de las hojas para interceptar, por ejemplo, la precipitación. Entonces, va a parar por eso el 73% de esa precipitación a lo que es el río. Y la pérdida del suelo ya es muchísimo mayor, de 12.000 kilogramos por hectárea de suelo en material sólido, como ven, va a parar a lo que es el río. Entonces eso ocurre, por ejemplo, a veces en ríos que son navegables, que se va acumulando todo ese material sólido y ya dejan de ser navegables para barcos grandes, porque hay tanto material sólido depositado que se puede encallar la embarcación. Como puede ocurrir, por ejemplo,
en los grandes puertos del Paraná, por ejemplo en Rosario, donde tienen que hacer una limpieza del fondo del Paraná para que puedan seguir circulando los barcos, los transatlánticos. Y acá a la derecha está, digamos, un esquema de una cuenca con la correspondiente, o sea, la cuenca grande está delimitada, pero también está delimitada una subcuenca en esta parte sombreada y después una microcuenca de lo que sería, digamos, uno de los tributarios del río principal, digamos. Este sería tributario de uno brazo secundario del principal. Entonces, bueno, entonces uno de los factores físicos era los caracteres edáficos, la cobertura vegetal también, y el tamaño de la cuenca es otro caso. Entonces, por ejemplo, en las cuencas grandes, si es que hay una precipitación en toda la cuenca, en este caso va a haber una probabilidad menor de que toda la cuenca se vea afectada en el aumento de caudal, a que ocurra, por ejemplo, una copiosa precipitación en una microcuenca. Entonces inmediatamente en ese caso se va a ver un aumento de caudal, es decir, ese efecto buffer, o sea, ese efecto de amortiguamiento del aumento del caudal va a ser mucho mayor cuanto más grande es la cuenca que cuanto más chica. ¿Se entiende? Profe, yo le seguí todo completo hasta lo último que dijo de la cuenca más chica. De que en este caso el tamaño de la cuenca influye en el efecto que pueda tener en el aumento del caudal posterior a una precipitación. Entonces, si hay una precipitación muy grande, si la cuenca es muy pequeña, va a haber un aumento del caudal significativo. En cambio, si la cuenca es grande en tamaño, no se va a notar tanto ese aumento del caudal, porque va a estar como repartido esa tormenta, como que queda repartida en toda la cuenca. Entonces va a haber un aumento, no en escalas tan grandes como en el caso que se pueda llegar a dar en una microcuenca. Sí, profe, entendí una pregunta más. Cuando en la imagen de la izquierda se refiere al parque del suelo y dio ejemplo de lo que pasa en el sur, es por ejemplo lo que pasó con el traslado de Neuquén, ¿no? Del mar, que se están quejando de eso. Y ustedes se presentaron al suelo Claro. Sí. ¿A qué se refiere con pérdida del suelo? Sí, también esto tiene mucho que ver con la geología, ¿no? Por ejemplo, cuando ven las aguas así bien amarronadas, puede ser que se deba a que haya mucho material en suspensión. Entonces que el agua del río vaya arrastrando el propio suelo, la geología, va arrastrando, digamos, porque, bueno, así digamos, naturalmente ocurre, digamos, el proceso de erosión posterior a la precipitación. Entonces va arrastrando material de las montañas que se va acumulando en los cauces de los ríos. Entonces, bueno, eso se puede dar en forma natural. Después todo, de por sí el bermejo, por ejemplo, naturalmente tiene ese color. Pero ¿qué pasa
cuando se aumenta la deforestación, por ejemplo, o el cambio del uso de la tierra, que empiezan a talar montes, en definitiva, a que haya pérdida de la cubierta vegetal natural, entonces pueden ocurrir estos procesos que tienen acá esquematizado a la izquierda, de que cuando haya precipitaciones, entonces al no tener la cubierta vegetal no hay interceptación primero, no hay interceptación por parte de las plantas. ¿Se acuerdan de que la interceptación era cuando el agua quedaba en la superficie de las plantas y posteriormente, bueno, cae al suelo? Después, una vez que cae al suelo, va arrastrando, digamos, el material. Si hay hojarasca, va a quedar a veces retenida también ahí gracias a la hojarasca o las mismas plantas. Pero ¿qué pasa si es que no está la cubierta? Directamente se lava todo el suelo y va a parar todo ese material sólido que ahora no está bien retenido porque ya no está la cubierta vegetal. Va a parar todo al agua, digamos, al cauce del río. Entonces, toda, digamos, esa carpeta de agua que queda, que si inclinamos un poquito el terreno, va a parar todo eso, digamos, a lo que es el cauce del río. Por algo pasa el río por ahí, porque quiere decir de que hay una cierta desnivel que permite, digamos, que todas las aguas superficiales terminen ahí, digamos, vayan a escurrir ahí. Entonces, eso es lo que pasa, digamos. Entonces, todo ese material es arrastrado por las corrientes, depositado. Por ejemplo, donde pasan los barcos, que yo le daba el ejemplo de Rosario, por ejemplo, donde pasan barcos transatlánticos por el Paraná. Entonces se va depositando con el tiempo y hace falta eliminar todo ese material sólido que se depositó porque ya el barco ya no deja de ser navegable ese río. Entonces pierde como profundidad. No sé si me explico. Sí, profe. Bien, bien. Y el otro caso, ese no lo había escuchado, la verdad, pero puede ser también, de que el río Neuquén, ¿no? ¿Me dijiste? Eso fue en las noticias, que el Neuquén estaba tirando al mar un tratado supuestamente, y que la gobernación había dicho que no había ningún impacto negativo, pero se veía como de Ajá. Sí, hay particularmente en esos ríos de Neuquén, tenían desembocadura al Atlántico, digamos. Toda la parte del sistema desaguadero. Y sé que hicieron obras civiles ahí, hicieron represas, que por ejemplo se bloqueó la salida al mar. Ya voy a investigar, o podría ser, estaría bueno para el práctico 3, digamos, investigar eso. De que si se hizo la represa ya no hay salida al océano de varios ríos de esa zona, entre ellos el río Neuquén. Entonces puede ser que haya acumulación de material, de todo el material que antes salía al océano, ahora no. Entonces puede ser. Bien, bueno, seguimos. Entonces, ahora con respecto a la clasificación de los regímenes, se lo clasifica en base a la curva anual de los caudales diarios y a la naturaleza y origen de las crecientes. Entonces, de este modo, por la naturaleza, hay tres grupos de regímenes, que son los simples, los mixtos y los complejos. Y en cuanto al origen de las crecientes, está el pluvial, la nival y la glacial. Entonces,
con respecto a los regímenes simples. Entonces, en este caso, el hidrograma tiene un mínimo y un máximo anual, digamos. Entonces, por ejemplo, en el esquema de abajo tienen, entonces, si ven esos hidrogramas, hay una parte donde tienen un caudal máximo y tienen un caudal mínimo. Entonces, cuando es 1 y 1, caudal máximo y un caudal mínimo, entonces es un régimen simple. A su vez, también pueden distinguirse según la naturaleza, digamos, perdón, no según la naturaleza, sino según el origen de la creciente. O sea, según la naturaleza, dijimos que simple, mixto y complejo. Entonces, y a su vez el simple es cuando hay una época entonces de máxima y una época de mínimo caudal, como está esquematizado. Y con respecto al origen de la creciente, puede ser entonces pluvial, nival y glacial. Eso quiere decir de que se está alimentando ese caudal a través de precipitación pluvial, de la nieve o de los glaciares, que en ese caso previamente se da en una época de mayor temperatura para que haya derretimiento y durante el día también, digamos, para que haya derretimiento de lo que es ese tipo de precipitación. Entonces el régimen simple glacial se caracteriza por un fuerte contraste entre los caudales medios diarios de invierno y de verano, por el hecho de que hay derretimiento. Entonces, hay, digamos, en la época de verano, hay un fuerte contraste porque hay mayor temperatura, entonces hay derretimiento de lo que es el glaciar, digamos. Entonces en verano hay un pico pronunciado debido a ese aumento del caudal, digamos. Otra característica del régimen es que en verano suele variar el caudal diario, siendo mayor durante el día con respecto a la noche, porque la fusión es diferente. Bueno, ahora con respecto al régimen simple nivoso, es similar al anterior por cuanto presenta una crecida y un estiaje, es decir, un caudal mínimo, y por año, pero más atenuado. Entonces, muy parecido entonces al anterior, pero un poco más atenuado, y la creciente comienza en primavera y finaliza en verano. Y después, con los ríos de régimen simple pluvial, también presentan una creciente anual, pero en este caso es más apropiado hablar de una época de crecientes, más que de una sola, que se suceden unas a otras, de manera que puede considerarse que estos ríos están en continua crecida. En este caso es el régimen simple pluvial. Y bueno, acá por ejemplo tienen el río Colorado, que bueno, tienen el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Acá entonces tienen un mínimo caudal que se da, por ejemplo, que puede estar acá, lo veo un poco más abajo, acá en agosto, y tienen un caudal máximo que está, por ejemplo, en diciembre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el régimen simple, porque tiene un estiaje, es decir, y una época, digamos, donde el caudal bajó mucho, y tiene una crecida que, bueno, en este caso está acá en diciembre. Esta otra línea es lo que les comentaba, que indica el módulo
es decir, esto es una media anual del caudal, es decir, el caudal expresado en un promedio, es decir, más o menos da acá 150, ¿no? Metros cúbicos por segundo, anuales, digamos, eso se llama módulo. Y entonces, bueno, eso serían con respecto a bueno, estos conceptos. Seguimos. Los regímenes mixtos, bueno, en este caso muestran en su hidrograma dos crecientes y dos estiajes, digamos, anuales, debido a que poseen una doble alimentación. Entonces en este caso pueden ser nivo pluvial o nivo glacial, digamos. O sea, pueden ser nutridos esos caudales del río por nieve y lluvia, o en este caso por nieve y glaciares. Entonces, en este caso tienen dos épocas de máximo caudal. Por ejemplo, acá abajo, si vemos justamente el río Neuquén, tenemos, por ejemplo, una época acá de crecida en junio y otra en noviembre. Y las épocas, digamos, de estiaje, es decir, de bajo caudal, está acá una en septiembre y otra en abril, por ejemplo. Entonces, en este caso son regímenes mixtos. Entonces tiene doble alimentación, nivo pluvial o nivo glacial. Entonces acá, por ejemplo, nivo pluvial. Hay una crecida que ocurre en primavera-verano debido a la fusión nival, obvio, digamos, porque hay un aumento de la temperatura. Y la segunda se da en otoño debido a la época de lluvias. Hay dos crecidas. Y los estiajes separan ambas crecientes, ubicándose una en verano y otra en invierno. En cuanto al otro régimen mixto, que es el nivo glacial, como las crecientes debidas a nieve y hielo se superponen en el tiempo, puede llegar a confundirse con un régimen simple. Bueno, acá tiene cada uno también indicado el módulo, que es los metros cúbicos por segundo, el promedio anual. Acá tienen el indicativo. Y bueno, acá por ejemplo río Paraná en Posadas, digamos, en Misiones. En este caso que sería un régimen complejo. Bueno, vemos entonces que lo que es un régimen complejo es propio de los ríos grandes, que en realidad se conforma con la suma del régimen de sus tributarios. Tanto la variación anual como interanual son bajas. Los hidrogramas de río de régimen complejo son muy regulares porque las crecientes de los tributarios se suceden unas a otras, de manera que puede considerarse que estos ríos están en constante crecida. Entonces, bueno, en este caso, régimen complejo. Bueno, en este caso solo lo marca acá esto habría que ver en toda la cuenca, pero bueno, acá solo lo marca, obviamente en este punto, en la ciudad, digamos, de, bueno, Posadas, ¿no es cierto? Bien. Acá, también para explicar un poco más el gráfico, el hidrograma, en este caso, bueno, un régimen nival mixto, propio de los ríos situados a alturas inferiores a 2.500 metros. Entonces, la nieve se funde antes, así que su máxima principal es anterior a junio,
también hay un máximo secundario en otoño. Bueno, acá en realidad esto es tomado, digamos, del hemisferio norte. Esto es Francia. Entonces, bueno, acá está cambiado el tema estacionario. Entonces, por ejemplo, acá ven enero, febrero, marzo, abril, mayo, entonces ven que hay un aumento de lo que es, digamos, los caudales máximos, pero bueno, no es que sea invierno ahí, sino que en ese caso estaría en primavera más o menos. Entonces por eso como tienen aumento de precipitaciones, y acá bueno, tienen estiajes que son en este caso muy pronunciados. Como habíamos dicho que era mixto, tiene dos estiajes, es decir, dos épocas donde hay bajo caudal y dos donde hay máximo. Entonces, bueno, ocurre, digamos, por eso ocurre lo mismo acá, digamos, en este caso, de un río que está en el hemisferio norte y occidental. ¿Qué más quería? Acá quería también decirle que muchas veces cuando empieza la época de aumento de la temperatura, muchas veces también puede haber disminución de temperatura, disminución de las precipitaciones por el aumento de la temperatura. Entonces, bueno, en este caso se da una época donde no hay, por ejemplo, hay poca lluvia. Por eso hay un estiaje, digamos, es decir, bajo caudal. Bien. Bueno, ahora con respecto entonces a la escorrentía en el contexto de calidad de agua, entonces bueno, en este caso la ruta que toma el agua entra a caer como precipitación. Esto siempre, cuando terminamos uno de los componentes del ciclo hidrológico, esto es sacado del libro de Davies, donde explica qué acontece con cada uno de los componentes del ciclo hidrológico con respecto a la calidad del agua. Entonces, bueno, en este caso, entonces la escorrentía va a parar todos aquellos contaminantes que pueden estar presentes en la atmósfera, que lo habíamos estado charlando en las primeras clases. Una vez que ocurre la precipitación, se lavan esos contaminantes atmosféricos y pueden llegar a caer como precipitación y terminar en lo que son los cauces de los ríos. Asimismo, también el nivel de nutrientes del agua está fuertemente influenciada por la cantidad de tiempo que el agua pasa en contacto con el suelo. También toda la geología que hemos visto que va arrastrando el agua cuando pasa por las rocas posterior a la precipitación, va arrastrando todos esos minerales que terminan obviamente en los cauces de los ríos y también puede infiltrarse y terminar en las aguas subterráneas. Entonces también si hay presente, por ejemplo, flúor, por ejemplo arsénico, por ejemplo boro, en la roca geológica, todos esos contaminantes, para nosotros obviamente considerados contaminantes, pero elementos naturales al fin, van a terminar en los ríos y disminuyendo la calidad del agua para el consumo humano o para el uso de riego en el caso que, por ejemplo, el agua tenga mucho boro. Ya para cultivar lechuga, por ejemplo, es de mala calidad.
o incluso de mala calidad para el uso en la industria o en la agroindustria también. Y en la industria, porque si tiene mucho mineral disuelto, también todo ese mineral precipita posteriormente adentro de las maquinarias o de las calderas y pudre las cañerías por dentro. Entonces, muchas veces también, por más que es agua para utilizarla en maquinaria, también tiene que tener cierta calidad. Bueno, acá también el agua se mueve rápidamente y es probable que un nivel de que tiene un nivel de nutrientes más bajo que el agua que se mueve lentamente a través del suelo, como flujo y agua subterránea. Acá simplemente remarcarle de que generalmente en la naciente del río, llegando a la cima de la montaña, también el agua toma una velocidad distinta, por ejemplo, que cuando va más o menos a la mitad de su recorrido, como así también en su desembocadura. También, bueno, hay que tener en cuenta eso, que muchas veces los ríos de montaña son más torrentosos, tienen, son más también, bueno, por el hecho eso, digamos que hay mayor desnivel, entonces van a mayor velocidad, entonces que por ejemplo otros ríos que son más de llanura, digamos que hasta que posteriormente van a desembocar en un lago o laguna, si es que es un caudal endorreico, o va a terminar, digamos, en lo que es el océano, si es que es exorreico. Bueno, en zonas áridas y semiáridas, el agua es uno de los factores críticos para la productividad agrícola y pecuaria. La escasez del recurso y el abatimiento de acuíferos son problemas específicos en estas regiones donde la captación de agua de lluvia se vuelve indispensable. Entonces, usar también el agua subterránea, entonces en estas regiones áridas y semiáridas, para, por ejemplo, consumo humano, para producción agrícola, entonces, o para extraer también minerales, como está ocurriendo actualmente. Bueno, también bueno, eso sería por otra cosa, pero más que nada para el agua de consumo humano y el agua para producción de alimentos, es que en estas zonas áridas y semiáridas que se vuelve, digamos, indispensable la disponibilidad de esta agua, de agua superficial. Bueno, chicos, antes de continuar, podemos parar 2 minutitos. Bueno, profe. Sí, no hay problema. Bien, paro la grabación.